Bien, continuando con la semana 21, estamos ya en el día 4. Vamos a resolver los problemas planteados para el día número 4. El tema es, determinamos el impuesto a la renta en situaciones de emprendimiento. Veamos la primera situación. Dice, Juan proyecta alquilar un local para hacer funcionar un gimnasio, cuando las normas sanitarias lo permitan. El alquiler mensual es de 2.000 soles. ¿A cuánto equivale el impuesto que debe pagar el dueño por alquilar su local? Bien, para este tipo de problemas, primeramente tenemos que ver aquí algunos datos. El alquiler del local ya sabemos que es 2.000 soles, ¿sí? El impuesto que debe pagar, entonces fíjate, vamos a traer un concepto clave aquí. Renta de primera categoría, ¿sí? Interés a la renta se llama. Entonces, el interés a la renta es igual al 5%. Se refiere al alquiler de los predios. Se consideran todo tipo de predios urbanos o rústicos como casas, departamentos, cocheras, depósitos, entre otros. Entonces, el impuesto que debe pagar, ¿de acuerdo?, es impuesto a la renta. Ese impuesto a la renta, ¿de acuerdo?, no lo sabemos cuánto es en soles, pero sí sabemos que se aplica el 5%. O sea, el impuesto a la renta, IR, va a equivaler a ¿cuánto? Al aplicar el 5%. Muy bien, entonces ahí vamos ahora a hallar el impuesto a la renta, pero en soles, ¿sí? Entonces, simplemente es hallar el impuesto a la renta, va a ser igual a ¿quién? Al 5% de ¿quién? De lo que cuesta el alquiler del local. Entonces, como el alquiler cuesta 2.000 soles, le sacamos el 5% porque ese es el impuesto a la renta y simplemente es eso. Entonces, aquí sería de la siguiente manera. Este 5% lo puedo escribir de esta manera. Entonces sería el impuesto a la renta, 5% se escribe en forma de fracción. D significa por. ¿Por quién? Por 2.000 soles. Estamos hallando el impuesto a la renta, o sea, estamos viendo solamente el 5%. Entonces aquí yo puedo simplificar dos ceros con dos ceros y me queda 5 por 20, ¿cierto? Entonces yo aquí voy a sacar el lápiz. Entonces yo puedo simplificar estos dos ceros con estos dos ceros. Entonces me queda 5 por 20 entonces. Entonces hacemos eso. Entonces me queda 5 por 20. Entonces el impuesto a la renta es 100 soles. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí. Ya sacamos el impuesto a la renta que es 100 soles. ¿Sí? Entonces la respuesta viene a ser la siguiente. El impuesto que debe pagar es de 100 soles mensualmente. ¿Sí? Entonces, haciendo un pequeño resumen de este problema, yo tenía que saber cuánto es el impuesto a la renta, ¿sí? El impuesto a la renta es 5% cuando tenemos alquiler de predios, ¿sí? Entonces, el 5% se le saca al total que cuesta el alquiler, que es 200. Ese 5% equivale a 100 soles. Entonces, la pregunta era, ¿cuánto equivale el impuesto que debe pagar el dueño por alquiler de su local? ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta está aquí. Mensualmente, ojo, porque dice alquiler mensual. Si él cobra 2.000 soles, entonces, mensual, ¿cuánto paga? ¿De acuerdo? De impuesto a la renta, paga 100 soles. Bien, tenemos resuelto el problema 1. Vamos al problema número 2. El problema número 2 dice lo siguiente. Alexi tiene 3 locales, ¿sí?, en alquiler. El pago del alquiler es mensual. El primer local lo alquila para un negocio de frutas de 800 soles, ¿sí? El primer local cuesta 800 soles de alquiler. El segundo local para vivienda lo alquila 1.200 soles. Y el tercer local, ¿de acuerdo?, es para oficina. En el centro de la ciudad, dice, y es a 1.500 soles. Pregunta, ¿cuánto debe pagar por impuesto a la renta anual? Pregunta otra vez, ¿cuánto debe pagar por impuesto
a la renta, pero anual. Fíjate ahora cómo es. También vamos a usar el concepto anterior. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer un gráfico más o menos para que se nos haga más fácil de la siguiente manera. Lo he distribuido en una tablita de esta manera, ¿de acuerdo? Aquí tengo el negocio de frutas. Aquí tengo la vivienda que está en alquiler y la oficina también que está en alquiler, ¿sí? El alquiler mensual por el negocio de fruta es de 800 soles. Y el alquiler de la vivienda mensual es de 1.200. Y el de la oficina es de 1.500, ¿sí? Entonces acá hemos puesto impuesto a la renta mensual. O sea, ¿cuánto es el 5%? Ojo, ya sabemos por el dato anterior que el impuesto a la renta es el 5%. Entonces le sacamos 5% a 800. Pero eso solamente estamos hablando de mensual. Entonces aquí vamos a trabajar mensual. Entonces sacamos el 5% de 800. ¿Sí? Entonces el impuesto, de acuerdo a la renta, es el 5%. Entonces 5% de 800. Entonces eso lo escribimos en forma de fracción. El 5% se escribe 5 sobre 100. La palabra D significa por. ¿Por quién? Por 800. Al resolver esto, o sea, simplifico 2 ceros con 2 ceros, me queda solamente 5 por 8, me va a dar 40. O sea, el impuesto a la renta es 40 soles, ¿de quién? Del negocio de frutas. Pero ese solamente es mensual. Nos pide anual. De todo lo que tienen alquiler, estamos hallando solamente el de frutas. Entonces quiere decir que el impuesto, de acuerdo a la renta mensual, es 40 soles. Queremos saber cuánto es el impuesto anual, o sea, simplemente multiplicamos por 12, ¿sí o no? Como son 12 meses, multiplicamos por 12 el impuesto a la renta, que es mensual. Entonces hacemos eso, multiplicamos entonces, ¿qué cosa? 12 por quién? Por 40. ¿Por qué por 40? Porque 40 es el impuesto mensual. ¿Por qué 12? Porque 12 son los meses del año, porque a mí me piden anual. ¿Cuánto es anual? Entonces yo multiplico 12 por 40, me da 480 soles. Es ¿cómo se llama? El impuesto a la renta anual del negocio de fruta, ¿sí? O sea, él recibe al año, ¿de acuerdo? O él paga al año, perdón, él paga al año 480 soles por alquilar este local de negocio de fruta, ¿sí? Solamente por este local, falta por el de la vivienda. Vamos a ver de la vivienda ahora. Lo mismo, también le sacamos el impuesto a la renta mensual. El impuesto a la renta mensual también viene a ser 5% ¿de quién? De 1.200 ahora. Entonces 5% lo puedo escribir como 5 sobre 100. D significa por y 1.200 es el costo mensual. Entonces por 1.200. Entonces acá simplifico 2 ceros con 2 ceros y me queda 5 por 12, me da 60 entonces. ¿Sí? Entonces 60 soles, ¿qué cosa es? 60 soles es el impuesto a la renta mensual. Pero nosotros lo queremos anual porque queremos saber cuánto es el impuesto a la renta anual de la vivienda. Entonces simplemente multiplicamos por 12. ¿Por qué por 12? Porque 12 son los meses del año. ¿Y 60 por qué? Pues 60 es ¿cómo se llama? El impuesto a la renta mensual. Entonces sería 12 por 60 me da 720 soles. O sea, quiere decir que 720 soles, ¿de acuerdo? Es el impuesto a la renta anual por alquilar esta vivienda. O sea, al año el señor paga 720 soles de impuesto a la renta. Vamos a ver ahora la oficina. ¿Sí? La oficina mensualmente su alquiler cuesta 1.500. Entonces quiero saber su impuesto a la renta. Simplemente ya sabemos que es 5% de lo que cuesta. Entonces 5% de 1.500. Entonces quiere decir que el 5% lo escribo 5 sobre 100. D significa por. ¿Y por qué? Por 1.500. Entonces al multiplicar, yo puedo simplificar estos dos ceros con estos dos ceros. Me queda 5 por 15, 75, perdón. 75. ¿Qué cosa es 75? 75 es, ¿cómo se llama? El impuesto a la renta mensual. Pero lo queremos nosotros anual.
queremos anual, entonces como son 12 meses al año, entonces multiplicamos esto que está acá por 12 simplemente. Ahí está, 12 por 75 me da 900 soles. Bien, fíjate, 480 paga, ¿de acuerdo? Te interesa la renta anual por alquilar el negocio de fruta. 720 paga por alquilar la casa o la vivienda, ¿sí? De impuesto a la renta anual. Y 900 paga de impuesto a la renta por alquilar esta oficina. Recuerda que todo esto es anual. Entonces, si paga 480, 720 más 900, entonces nos pide el total de eso. Entonces simplemente sumamos. ¿Qué sumamos? 480 soles más 720, que son el impuesto anual de la vivienda, más el impuesto anual de la oficina, que es 900 soles. En total, paga de impuesto, señor, 2.100 soles. Entonces, quiere decir acá que el impuesto a la renta anual que debe pagar por los 3 alquileres es de 2.100 soles. Muy bien, tenemos resuelto ahí el problema número 2. Pasemos ahora al número 3. A ver, situación 3. Una persona pone a la venta su vivienda en 420.000 soles, la misma que se habilitará para hacer funcionar el gimnasio. ¿Cuánto deberá pagar como impuesto a la renta, otra vez impuesto a la renta, por la venta del mencionado inmueble? ¿Sí? Ojo, aquí está vendiendo un inmueble, vamos a ver. Entonces, datos, fíjate. Valor de venta, ¿cuánto es? ¿Sí? 420.000 soles. ¿Sí? Impuesto que debe pagar, ¿de acuerdo? Es el impuesto a la renta, ¿cierto? Ya sabemos que es el 5%. ¿Sí? El concepto ya lo conocemos, entonces ya sabemos que ese impuesto que debe pagar es el impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Que no sabemos cuánto vale en soles, pero ya sabemos que se aplica el 5%. Entonces, ya sabemos que el impuesto a la renta, que se va a llamar IR, equivale al 5%. Muy bien, ya tenemos ahí los datos. Vamos a hallar ahora entonces el impuesto a la renta, pero en soles. Entonces es simple, ¿sí? Simplemente sacamos el 5% de ¿quién? De todo el valor de la venta, o sea, de 420 soles. Este 5% se escribe como 5 sobre 100, D significa por, y 420.000 soles. Hacemos la operación aquí. Este 2 ceros lo puedo quitar con estos 2 ceros. Me queda 5 por 4.200. Entonces aquí está 5 por 4.200. Porque he simplificado estos 2 ceros, ¿sí? Estos 2 ceros de acá los he simplificado. Entonces al multiplicar me sale que el impuesto de la renta es de 21.000 soles. ¿Sí? Entonces, respuesta. El impuesto a la renta por vender el inmueble es de 21.000 soles. Bien, sencillo el problema. Vamos a pasar ahora al problema número 4. Situación 4, a ver. Un preparador físico emite un recibo por honorarios por la suma de 3.600 soles por preparar físicamente a los integrantes del equipo que participará en el campeonato de fútbol organizado por la municipalidad. ¿Cuál será la retención que debe hacer la directiva del club en el monto neto a recibir? Otra vez, ¿cuál será la retención que deberá hacer la directiva del club en el monto neto a recibir? Vamos a ver. Datos primeramente del problema. Entonces, montos por el servicio prestado, aquí nos lo dan cuánto es, 3.600, esto que está ahí. Ya aquí sabemos nosotros que este dato de acá tenemos que sacarlo, lo hemos sacado aquí, ¿de acuerdo? Impuesto a la renta, dice ahora sí, ¿de acuerdo? Entonces, el impuesto a la renta, a veces hay categorías, ¿de acuerdo? Se refiere que los profesionales que emitan recibos por honorario más de 1.500 soles deben pagar el impuesto a la renta de 8%, ¿sí?
Si tú remites un recibo, o sea, tú haces un trabajo y emites un recibo por más de 1.500 soles, tienes que pagar un impuesto a la renta del 8%. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el impuesto que debe pagar es impuesto a la renta, pero está en la categoría 4. ¿A qué se refiere? A los profesionales, de acuerdo, que emitan recibos honorarios por más de 1.500 soles. Entonces, nosotros sabemos que es ahora el 8%. Entonces, hallando el impuesto a la renta en soles, simplemente es hallar el 8% de ¿quién? De 3.600 soles, nada más. Entonces, ya sabemos que el 8% se escribe 8 sobre 100. Ahí está. Este de acá lo conviertes en fracción. D significa por. Luego multiplicamos por 3.600. Simplificamos 2 ceros. 2 ceros me queda 8 por 36. Ahí está. Bien, entonces al multiplicar 8 por 36 me daría 288 soles. Esto viene a ser solamente, ¿qué cosa? El impuesto a la renta, ¿de acuerdo? Entonces me pide el monto neto, ¿sí? El monto neto. Entonces el monto neto va a ser igual a ¿quién? A los 3.600, ¿sí? Todo esto de acá, ¿sí? Menos ¿quién? Menos los, ¿cómo se llama? El impuesto a la renta. O sea, lo que él va a recibir. O sea, es 3.600 menos el impuesto a la renta. Entonces sería 3.312 soles. Entonces, el monto neto es lo que recibe entonces acá. Entonces, la respuesta. A ver. El monto neto que recibirá es de 3.312 nuevos soles. ¿Sí? O sea, se le va a pagar a él 3.312 soles. ¿Por qué? Porque se le ha descontado, ¿qué cosa? El impuesto a la renta, que es 288. Ahora, la retención que le harán será ¿de cuánto? De 288 soles. ¿Qué cosa es 288 soles? Es la retención. ¿Por qué? Porque le han aplicado el 8%. ¿De acuerdo? Y es el impuesto a la renta en la categoría número 4. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos la pregunta, la número 4. Vamos a ver la número 5 ahora. El profesor Pedro va a emitir un recibo por honorarios por la suma de 3.000 soles por el dictado de clases por horas en una universidad. ¿Cuál será el monto de retención y el monto neto para recibir? Vamos a ver ahora. Datos del problema. A ver, monto por el servicio prestado, ¿cuánto es? Ahí tenemos 3.000 soles. Muy bien, ¿qué más? También aquí, como es un servicio prestado, ¿sí? Y es más de 3.000 soles, ¿sí? Más de 1.500 soles, perdón. Cuando es más de 1.500 soles, ya debe pagar impuesto a la renta, que es el 8%. ¿De acuerdo? Ya pertenece a la 4ª categoría. Ojo, ¿sí? Entonces, cuando pasa solamente de los 1.500, ¿sí? Si es menos de 1.500 no tiene por qué hacerle ese descuento del 8%, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Impuesto que debe pagar, ya sabemos cuál es el impuesto, es el impuesto a la renta y es el 8%. Hallando entonces el impuesto a la renta en soles, a ver, dice acá, el impuesto a la renta de 8% de 3.000 soles. Sencillamente, convertimos a fracción, D significa por, luego multiplicamos por 3.000. Simplificamos estos dos ceros y me queda 8 por 30. Entonces, 8 por 30 me da 240 soles. Eso solamente, ¿qué cosa es? Es el impuesto a la renta. Entonces, nos piden el monto neto. ¿De acuerdo? Entonces, el monto neto va a ser los 3.000 soles menos los 240 y va a ser ¿cuánto? 2.760 soles. Vamos a ver la respuesta. El monto neto que recibirá es de 2.760 soles. ¿Por qué? Porque le descontaron el impuesto a la renta, que es 240. ¿Sí? Entonces, de los 3.000 soles, ¿de acuerdo? Entonces, de los 3.000 soles que recibe por honorario, de ahí le descuenta
240. ¿Por qué le descuentan 240? Porque gana más de 1.500 soles. Y los profesionales que ganan más de 1.500 soles pagan un impuesto a la renta del 8%. Bien, continuamos. Bueno, aquí también la retención que le harán será de 240 soles, ¿no? Lo que no te indicamos acá. Entonces seguimos, problema número 6. La empresa Constructores dispone de 4.784 soles para el pago neto por los servicios de un ingeniero de obras. ¿Cuál será el monto del pago del ingeniero? Vamos a sacar los datos del problema. A ver. La empresa constructora dispone de ¿cuánto? De 4.784 soles. Eso es lo que dispone la empresa para el pago neto por los servicios de un ingeniero de obras. ¿Cuál será el monto de pago del ingeniero? Vamos a ver. Monto por el servicio prestado, no sabemos, porque aquí dice el monto de pago no sabemos. ¿Sí? Luego dice acá, impuesto que debe pagar, el impuesto que debe pagar sí lo sabemos, ¿de acuerdo? Es más de 1.500 soles, entonces se le aplica el impuesto a la renta del 8%, ¿de acuerdo? Listo. Luego, ¿qué más? Pago neto, ¿de acuerdo? El pago neto viene a ser ¿cuánto? 4.784 soles. ¿De acuerdo? Ojo, ¿sí? La pregunta es el monto de pago, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos el dato del pago neto que es 4.784 soles. Vamos a hallar el monto neto entonces, ¿sí? Entonces, aquí, el monto neto, ¿a qué es igual? ¿Sí? Al pago neto, ¿sí? Más la retención por impuesto, ¿sí o no? O sea, el monto neto viene a ser igual ¿a quién? Al pago neto más la retención por impuesto. Entonces yo voy a llamar a monto neto, lo vamos a llamar aquí, a esto de aquí lo vamos a llamar M, ¿ya? Y lo vamos a reemplazar aquí. Entonces aquí sería M, va a ser igual ¿a quién? A pago neto. ¿Cuánto es el pago neto? 4.784, ¿sí? Entonces, dice acá, más, es la fórmula más, aquí está, retención por impuesto, ¿sí? Retención por impuesto, ¿cuánto es? 8%, ¿pero de quién? Del monto neto, ¿sí o no? Del monto neto que vale ¿cuánto? Vale M. O sea, aquí sería 8% de quién? De M. Entonces aquí tengo una ecuación con una incógnita que es M. Bien, entonces acá podía yo escribir de esta manera. M va a ser igual a esta cantidad de acá, todavía no afecta nada ahí. 4.784 más, aquí sí, esto de aquí lo voy a convertir a fracción, ¿de acuerdo? Por significa por M. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este que está con M, porque aquí hay una expresión con M, lo pasamos al primer miembro, pero está con más, pasa con menos, o sea, sería entonces M menos toda esta expresión. M menos esto que está con más, todo esto va a pasar al segundo miembro. Todo esto de aquí pasa al segundo miembro. Si está con más, pasa con menos. Luego, ¿a qué va a ser igual? A 4.784. Fíjate, tengo una ecuación simple, donde aquí mínimo común es 100. Entonces, 100 que multiplica a M, ¿de acuerdo? Y a esta expresión que está acá en el segundo miembro. Entonces, ¿cómo sería? 100 por M me va a dar 100M, 100M, menos 8M, igual, este que está acá dividiendo pasa multiplicando. O sea, 4.780 por 100. Al multiplicar me da 478.400. ¿Sí? Ojo, 100 por M, 100M. ¿No? O sea, haz de cuenta que es el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Voy a sacar el mínimo común múltiplo, a ver si lo entendemos. Es 100 el mínimo común múltiplo. 100 entre 1 que está acá me da 100. 100 por M me da 100M. Signo menos, signo menos. 100 entre 100 me da 1. ¿Sí? 1 por 8 me da 8, ¿qué? 8M, ahí está. Luego, 100 entre 1 que está acá es 100. 100 por 4.784 me da 478.400. Bien, acá tengo 100M
menos 8M me da 92M, igual a esta expresión. Yo quiero M, ¿sí o no? ¿Sí? El monto neto. Entonces, 92 está multiplicando, pasa a dividiendo al segundo miembro. Estaba acá multiplicando, pasó dividiendo. Entonces, M al dividir va a ser 5.200 soles. ¿Pero qué cosa es M? M viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser el monto neto, ¿de acuerdo? Monto neto. Entonces, respuesta. El monto neto de pago al ingeniero es de 5.200 soles. Muy bien, dimos respuesta entonces a la pregunta número 6. Situación 7. Un empleado del sector público tiene de sueldo 3.800 soles mensuales en los meses de julio y diciembre. Recibe sus gratificaciones. ¿A cuánto asciende el impuesto anual proyectado que le corresponde abonar? ¿Sí? Bien, entonces aquí vamos a, ¿cómo se llama? A sacar los datos del problema. ¿Sí? Seguimos todavía aquí con, ¿cómo se llama? Con el impuesto a la renta, ¿no? Pero cuando están en la quinta categoría, los profesionales que emiten recibos por honorario por más de 30.100 soles deben pagar un impuesto a la renta, ¿sí? Ojo, 30.100 soles anual, ¿ya? Anual, ¿sí? Entonces aquí, si él recibe acá 3.800 mensual por 12, va a pasar esta cantidad de acá, ¿sí o no? Porque aquí es anual y acá solamente es un mes y como el año tiene 12 meses, entonces por 12 va a pasar esta cantidad de aquí. Entonces cuando pasa 30.100 soles, se le aplica ahí el impuesto a la renta. Se le llama quinta categoría. Bien, sigamos entonces. Solo pagan el impuesto aquellos que ganan anualmente más de 7 UIT, ¿sí? Que viene a ser igual a ¿quién? ¿El UIT cuánto cuesta? El UIT cuesta, o vale, perdón, 4.700. Cada UIT vale 4.300. Eso de acá, como es por 7, se multiplica por 7. O sea, ahí es donde sale esta expresión que está aquí. O sea, aquí está 30.000, ¿de acuerdo? 100, porque equivalen a, esto de aquí equivale a 7 UIT. Entonces, 7 UIT, acá estamos multiplicando 7 por 4.300, me da 30.000 soles, 30.100. Entonces, quiere decir que cada UIT vale 4.300. Muy bien, entonces la fórmula dice lo siguiente. La retención, ¿de acuerdo?, del 8% será aplicada a la diferencia de la remuneración bruta anual, ¿sí? Y 7 UIT. O sea que hay que hacer una resta aquí, de la siguiente manera. Fíjate. Entonces, la retención va a ser el 8% ¿de quién? El 8% de la remuneración bruta anual menos 7 UIT. Entonces, reemplacemos los datos. A ver, entonces quiere decir acá que la retención es igual a ¿quién? Al 8% de la remuneración bruta anual menos, ¿cuánto es 7 UIT? 30.100. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la solución. Entonces, primero sacamos los datos. A ver, sueldo mensual. ¿Cuánto es el sueldo mensual? Mensual es 3.800. Muy bien. Entonces, este sueldo anual sería entonces 12 por 3.800. Entonces, ¿cuánto recibe anualmente? 45.600. Se pasó a los 30.100. O sea, se le aplica recién ahí el 8%. Entonces, aquí sería ahora, vamos a ver ahora, esto es lo que recibe, ¿cómo se llama? Anualmente, ¿no? Entonces, le vamos a sumar ahora las dos gratificaciones, la de julio y la de diciembre, ¿sí? Ya, bueno, sabemos que la gratificación de los que trabajan en el sector público es de 300 soles, ¿no? Ahorita 300 soles reciben. Entonces, sería entonces así, gratificaciones sería entonces 2 por 300, porque es la de julio, y la de diciembre, o sea, 2 por 300 me da 600 soles. O sea, lo que recibe de sueldo anual más las dos gratificaciones, entonces su remuneración total anual o remuneración bruta anual viene a ser la suma de las dos. O sea, sumamos estas dos cantidades.
Entonces sería de la siguiente manera. Al sumar me sale, ¿de acuerdo? 46.200 soles. ¿Sí? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, la remuneración, ¿no? O la retención es el 8% de la remuneración bruta anual menos 30.100. Ya lo hallamos ya entonces, lo reemplazamos acá. Entonces acá sería 8%, ¿cómo se escribe? 8 sobre 100. Esto que está aquí, ¿cuánto vale? 46.200. Muy bien, ahí está, 46.200 menos 30.100. Listo. Entonces acá sería así. Al restar esta cantidad, aquí nomás resto, esto lo dejo igualito, entonces resto me sale 16.100. Y aquí puedo sacar dos ceros y dos ceros. Me queda 8 por 161, ¿de acuerdo? Al multiplicar me da 1.288 soles, ¿de acuerdo? Entonces la retención que me estaban pidiendo es ¿de cuánto? De 1.288 soles. Entonces la respuesta, ¿cómo sería? A ver. El impuesto que debe abonar anualmente es de 1.288 soles. Ya está. La respuesta 7. Vamos a la respuesta o pregunta última 8. La empresa Oxígeno obtuvo como renta neta 200.000 nuevos soles durante el año 2019. ¿Cuánto de impuesto tendrá que pagar dicha empresa? Recuerda registrar o anotar tus procedimientos y respuestas en tu cuaderno u hoja de tu portafolio. Después volverás a utilizar esta información. Bueno, aquí se le está indicando que ustedes deben tener bastante cuidado con guardar todos sus materiales, ¿de acuerdo? En su cuaderno, en su portafolio, porque después van a necesitarlo. Vamos a pedir todos esos materiales para convalidar su trabajo que han realizado ustedes. Bien, vamos a ver. El impuesto a la renta, dice, de la tercera categoría es del 29%, fíjate acá, 5, ¿no? 29,5%. ¿Sí? Es el dato de la SUNAT que hemos sacado de la SUNAT esto, para ver. Datos, a ver. Renta neta, ¿sí? RN se va a llamar la renta neta. ¿Sí? ¿Cuánto es? 200.000 nuevos soles. ¿Sí? Aquí lo dice. 200.000 nuevos soles. Entonces, el impuesto a la renta es ¿cuánto? 29,5%. Este es el impuesto a la renta, 29,5%. ¿Sí? Le hemos sacado estos datos de la información que nos da la página de la SUNAT, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a hallar ahora el impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces, sencillo, el impuesto a la renta es 29,5% ¿de quién? De 200.000 soles. Ya hemos tenido este proceso acá rato, lo estamos repitiendo, este porcentaje se convierte en fracción, la palabra de significa por, esta expresión que está ahí. Muy bien, sacamos dos ceros también acá, y nos queda solamente 2.000 por 29,5. Ahí está. Hacemos la multiplicación y me sale 59.000 nuevos soles. Entonces, respuestas. El impuesto que debe la empresa es de 59.000 soles. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí ya está resuelto el problema, ¿no? La pregunta era ¿cuánto de impuesto tendrá que pagar dicha empresa, ¿no? Entonces, acá debe pagar, aquí faltó, aquí debe pagar la empresa esta cantidad de dinero, ¿no? 59.000 nuevos soles. Muy bien, jóvenes, aquí lo importante era averiguar, ¿de acuerdo? Los impuestos. Saben que hay impuestos, ¿de acuerdo? Cuando tú alquilas un local, cuando recibes un recibo honorario, ¿de acuerdo? Cuando recibes tu sueldo, todo eso de ahí son impuestos, ¿de acuerdo? Establecidos por la SUNAT. De ahí hemos sacado toda esa información para resolver los problemas. Bien, estudiantes, terminamos, ¿sí? Los problemas del día 4. Se le agradece su atención.
Espero habernos ayudado en algo y continuamos ya la próxima semana. Cuídense, protéjanse y así protegerán a sus familiares. Será hasta el próximo video. Gracias por su participación.